Ok, bienvenidos a un nuevo video de señales periódicas. En este caso vamos a hablar de la suma y el producto de estas señales periódicas. Para fines de este video pues vamos a utilizar estas dos señales, F periódica del tiempo y G periódica del tiempo. Son señales ambas periódicas y aquí tenemos cada una satisfaciendo la propiedad de periodicidad correspondiente. Y bueno, vamos a notar primero que nada que T1 es diferente de T2. Vamos a suponer en general esta situación. Es decir, que cada señal, si es periódica, cada señal se repite a intervalos regulares de tiempo, pero el periodo de cada señal es distinto. Es decir, alguna se repetirá más rápido que la otra. Y bueno, algo que es importante recordar y aclarar es que estos números n y m son enteros y esto se va a volver importante en un momento. Entonces, son números enteros los que se necesitan para satisfacer las propiedades de periodicidad. Pero bueno, vamos a imaginar que ahora sumamos las dos señales. Entonces aquí vamos a poner la suma de señales periódicas, suma, recordando que estamos hablando de señales periódicas. Y entonces, si nosotros sumamos las señales periódicas F y G, pues vamos a obtener una tercera señal. Pensemos en la señal H, que vamos a intentar ver si tiene o no algún periodo. Escojo la letra H no porque sea una respuesta al impulso. En este caso no estamos hablando de sistemas, estamos hablando solamente de señales periódicas. Pero pues es la letra que sigue, FGH. Entonces vamos a imaginar que H de T es la suma de la señal F periódica del tiempo con periodo T1 más la señal G periódica del tiempo con periodo T2. Entonces por eso les comentaba en un video anterior que esta notación con el subíndice hace más fácil las cosas. Ok, entonces, bien, ¿será periódica o no será periódica esta señal? A primera instancia, pues parece que va a ser periódica, porque ambas señales que la componen son periódicas, ambas señales se están repitiendo, ¿por qué la suma no habría de repetirse? Pero pues en este caso nuestra intuición nos engaña, no siempre la suma de dos señales periódicas van a ser periódicas. Hay que recordar que también podríamos agregar más señales periódicas, pero el caso más simple, y podemos operar de dos en dos, señales periódicas en suma, pues es el que nos va a decir aquí la clave de cuál es la condición que se necesita cumplir para que dos señales su suma sea periódica. Entonces, bueno, si estas señales fueran periódicas, ¿qué se necesita cumplir? Pues se necesita encontrar un periodo. No sabemos si va a ser T1, no sabemos si va a ser T2 o va a ser algún otro periodo. Vamos a suponer que existe algún otro periodo. Entonces, si H de T fuera una señal periódica, tendríamos que obtener H de T más algún otro número entero, K, por algún periodo, T mayúscula sin subíndice. Vamos a llamarle así, nada más. Es decir, también T mayúscula no necesariamente es igual ni a T1 ni a T2. Entonces no necesariamente es igual, puede ser algo completamente distinto. Pero bueno, si esto fuera a resultar así, nosotros sabemos que aquí tendríamos que escribir F de T1, o sea, como H de T. Aquí no sabemos. Aquí vamos a poner esta igualdad con una interrogación. No sabemos si de verdad nos va a salir periódico. Pero si nosotros tenemos esta definición de H y ahora evaluamos el argumento en T más K veces el periodo, como les decía, recordando que K es un número entero también,
Entonces, pues aquí lo que vamos a obtener es que tenemos que evaluar la suma en t más k más el periodo. Entonces aquí tendríamos t más k por el periodo de la nueva señal. Hay que notar que aquí este no es T1, entonces una situación similar obtenemos en la segunda componente, que es G periódica, y aquí nuevamente reitero que este periodo y este no es ni T1, o sea, es diferente de T1 y también es diferente de T2 en general. Entonces, bueno, si esta señal fuera a ser periódica, ¿qué tendría que suceder? Pues tendría que suceder que esta suma, de este lado, obtuviéramos f de t1, f periódica más g periódica, cada una con su periodo, aplicando la propiedad de periodicidad, pero nuevamente esto no lo sabemos. Para que eso se cumpliera, nosotros lo que sí sabemos es que cada señal es periódica con su propio periodo. Entonces aquí nosotros podríamos sustituir y decir, bueno, este argumento en realidad tiene que ser t más n veces el primer periodo, si es que queremos que esta señal se reduzca a esta señal de aquí. Y asimismo, este argumento tendría que ser t más m t2, donde n y m son los números enteros, cualesquiera enteros. Si es que nosotros queremos que esta señal g de t2, como está escrita aquí, se reduzca a esta señal de aquí, pero aquí pues aparentemente tenemos un problema porque esto evidentemente no va a ser igual. Entonces, sin embargo, podemos plantear dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Bueno, de la primer componente podemos ver que t más k veces el periodo de la supuesta señal resultante, el supuesto periodo, tiene que ser igual a t más algún número entero de veces el primer periodo de la señal f, y pues lo mismo para la señal g. Podemos establecer que t más k veces t mayúscula tiene que ser igual a t más m veces t2 mayúscula. Bien, cada una de estas ecuaciones, pues aquí lo podemos ver fácil. Podemos cancelar el tiempo porque aparece de los dos lados del signo igual. Podemos cancelar el tiempo de ambos lados. Y resulta que k veces t mayúscula es lo mismo que nt1 y k veces t mayúscula es lo mismo que mt2. Entonces, pues esto lo único que significa, aquí vamos a poner una implicación, esto lo único que significa es que pues estas dos son iguales, así que nt1 más mt2 tienen que ser iguales. O sea, si esto se verifica, si sí podemos hacer esto de aquí, es decir, si todo esto, toda esta suma se reduce a esta de aquí y se comprueba la periodicidad, entonces pues n veces t1 tiene que ser igual a m veces t2. Bien, esto parecería que no es difícil de obtener, que podemos siempre seleccionar cualesquiera números, pero hay que recordar una cosa muy importante. Aquí los únicos números que podemos variar son los enteros, n y m. Puede ser cualesquiera enteros, pero t1 y t2 ya están definidos desde el principio por cada función. Es el periodo de cada una de ellas, no los podemos cambiar. Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación, podemos darnos cuenta que tenemos n sobre m igual a t2 sobre t1, o también pudimos haber despejado al revés. Pudimos haber obtenido m sobre n de t1 sobre t2. Esto es importante porque si recordamos que n y m son enteros, significa que el cociente entre dos números enteros es
un número racional. Entonces, vamos a poner aquí la nota de que este símbolo significa números racionales, es el conjunto de los números racionales. Y hay que recordar, pues, ¿qué son esos números? Los números racionales son todos los números x tales que x se puede expresar como el cociente de dos enteros n sobre m, donde n y m son números enteros, y en esta definición particular además m tiene que ser diferente de 0 por obvias razones. Entonces, estos son los números racionales. Bien, si nosotros dividimos los periodos de las dos señales, como quiera que sea, es decir, si tomamos el periodo de f y lo dividimos entre el periodo de g, o al revés, tomamos el periodo de g y lo dividimos entre el periodo de f, y nos sale un número racional, entonces estas señales van a ser periódicas. Es decir, la suma de las señales sería periódica. Pero si nosotros encontramos que T2 sobre T1 no son números racionales, entonces no podemos encontrar números n y m que satisfagan esta ecuación. Si esta ecuación no se satisface, esta tampoco se satisface, y desde luego esta no se satisface. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos forzosamente encontrar que el cociente de los periodos tiene que ser un número racional. Entonces, si vamos a concluir vamos a obtener esta conclusión. O sea, en conclusión, si T1 sobre T2 es un número racional, entonces h de t es periódica. Nosotros vamos a ser capaces de encontrar un número entero k con algún periodo adecuado que satisfaga la propiedad de periodicidad. Entonces, esto significa que h, que es la suma de f periódica más g periódica, es periódica. La suma sería periódica en este caso, pero por el contrario, si T1 sobre T2 no es un número racional, pues entonces es irracional, y esto implica que h de t no es periódica, y si no es periódica se conoce como aperiódica. No es periódica, pues. Entonces no nos sería posible encontrar este número. En este caso, de aquí, de que no son racionales este cociente de los periodos, no existe t tal que h de t sea igual a h de t más k t. O sea, no existe ese número. Entonces, es importante. Ya vemos que no siempre la suma de dos señales periódicas va a ser periódica. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a pensar que nuestra señal f de t periódica con un periodo t1 sea esta señal, seno de 2 veces el tiempo. Y vamos a pensar que g de t 2 sea la señal coseno de 3t. Entonces, si nosotros recordamos algo de la geometría de las señales trigonométricas, entonces tenemos aquí el seno de
Esta sería la frecuencia angular omega, sería el número 2. Tendríamos aquí omega por t, y sería una frecuencia asociada al periodo t1, sería omega 1 por t. Mientras que aquí tendríamos coseno de alguna otra frecuencia asociada al periodo 2 por t. Y si recordamos que omega es igual a 2 veces pi sobre el periodo, en este caso pues tendríamos seno de 2 veces pi por el tiempo sobre el periodo t1. Y aquí abajo tendríamos coseno de 2 veces pi por el tiempo sobre el periodo t2. Bien, entonces por comparación directa nos damos cuenta que 2pi sobre t1 es el número 2 en esta expresión, mientras que 2pi sobre t2 es el número 3 en esta expresión. Entonces vamos a establecer esas ecuaciones para deducir quién es el periodo. Bien, 2 que tenemos aquí tiene que ser igual a 2pi sobre t1. Y por otro lado, en la ecuación de abajo, 3 tiene que ser igual a 2pi sobre t2. Bien, despejemos. Y entonces resulta que t1 es igual ¿a quién? Pues a pi. Mientras que t2 es igual a 2pi sobre 3, o sea, 2/3 de pi. Y bueno, hay que notar que en este caso podemos pensar, pero los periodos no son racionales. Obviamente pi es un número irracional. Una fracción de pi, aquí 2/3 de pi, pues también es un número irracional. Y sin embargo, eso no altera, eso no tiene que ver con este hecho, ¿verdad? Es decir, esta señal, la suma de f de t1 más g de t2 puede ser todavía periódica, y de hecho lo es, porque si dividimos t1 entre t2, vamos a obtener lo siguiente: pi, que vale t1, sobre 2/3 de pi, que vale t2, y bueno, se cancelan los números pi, y aquí el resultado es 3 medios. Y 3 medios evidentemente sí es un número racional. Entonces se cumple esta condición, y por lo tanto la suma de las dos señales es periódica. ¿Qué quiere decir? Pues esto significa que la señal h de t, que en este caso es f de t1 más g de t2, o sea, seno de 2t más coseno de 3t, es periódica. ¿Por qué razón? Pues porque t1 sobre t2 fue un número racional, como tenemos aquí. Muy bien, vamos a alterar un poco este ejercicio, este ejemplo. Vamos a alterarlo y vamos a obtener una señal construida como la suma de dos señales periódicas, pero que no es periódica. Pero antes de hacer eso, vamos a observar que nosotros también pudimos haber dividido las frecuencias angulares en el caso de las funciones trigonométricas, y entonces obtenemos 2pi sobre, bueno, las frecuencias angulares. Aquí directamente sería omega 1 es 2, es el número 2, y omega 2 pues es el número 3, aquí lo tenemos. Y entonces, si aquí resulta un número racional, la señal es periódica, porque podemos manipular estas expresiones hasta hablar de los periodos. Es decir, que para señales seno y coseno, tangentes y ese tipo de señales, dividir las frecuencias angulares o dividir los periodos es equivalente. Muy bien, entonces con esta idea vamos a trabajar otro ejemplo que sea en el que sea más fácil verificar
la periodicidad sin tener que desarrollar básicamente estos cálculos que tenemos en azul hasta reducirlo a los periodos. Lo podemos trabajar directamente desde la frecuencia angular. Bien, entonces que los periodos sean irracionales o racionales no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que al dividirse quede un número racional. Aquí por supuesto el pi se canceló, arriba y abajo. Y de todas maneras nos deja un número racional porque 3 entre 2 pues es un cociente de números enteros. Entonces es un número racional. Ok, voy a quitar este ejemplo para proponer otro ejemplo parecido donde veamos el caso contrario. Bien, en esta ocasión vamos a proponer que f de t1, o sea la señal, pensemos, seno, y vamos a ponerle una amplitud, pensemos en 5 veces el seno de pi por el tiempo, mientras que g de t2 sea menos 3 veces el seno de 2 veces el tiempo. Entonces la señal h, construida a través de la suma de estas dos funciones, sería 5 seno de pi t menos 3 veces seno de 2t. La pregunta ¿es periódica? Bien, identifiquemos omega 1. En esta señal omega 1 es igual a pi. En esta señal omega 2 es igual a 2. No necesitamos calcular los periodos, simplemente dividimos omega 1 sobre omega 2 y obtenemos pi medios. Desde luego, esto no es un número racional. Por lo tanto, la señal es periódica. No es periódica. Esa sería la respuesta, ¿verdad? No es periódica. H de t, esta que tenemos aquí, no es periódica. Entonces con eso ilustramos qué sucede en términos de la suma. Ahora para ilustrar qué sucede en términos del producto de las señales, de la modulación, como se le conoce, pues vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar todo esto, recordando pues cuál es la definición de los números racionales. Ok, entonces aquí vamos a hablar de la modulación. O sea, el producto, o vamos a decirlo mejor así, multiplicación de señales. Y entonces vamos a pensar ahora que nuestra h de t queda construida por el producto de f de t1, f periódica con periodo t1 por g periódica con el periodo t2. Bien, entonces la misma idea. Si esta señal resultante h va a ser periódica, pues tendría que satisfacer h de t igual a h de t más k veces algún periodo. Con la misma restricción, no necesariamente el periodo de h tiene que ser t1 o t2, puede ser algo completamente diferente. Bien, nosotros aún así, aquí pues no sabemos si esta igualdad se va a cumplir. Entonces procedemos de la misma forma. Decimos, bueno, h de t más kt, pues por definición tiene que ser f periódica de t más kt por g periódica de t más kt. Pero la única forma de que esto fuera periódico
igual que en el caso anterior, es decir, ft1, o sea, para que esto se reduzca a esta forma, pues el argumento tendría que ser equivalente al que tenemos en la definición, y aquí quedaría también la misma idea para g. Y la única forma de lograr eso es con las mismas ecuaciones. T más k veces T mayúscula tiene que ser igual, por un lado, el lado de f, a T más n veces el primer periodo, pero por el lado de g, T más k veces T mayúscula tiene que ser igual a T veces más m veces T2. Y entonces esto se reduce al siguiente sistema, que es exactamente el anterior. Kt es igual, ahora se eliminan las t's de ambos lados de cada ecuación. Aquí quedaría nt1 y aquí abajo mt2. Y por supuesto estas dos cantidades son iguales, diciendo que estos dos términos tienen que ser iguales, o sea que nt1 tiene que ser igual a mt2. Y entonces, ya sea que dividamos t1 entre t2, nos quedaría m sobre n, o que dividamos t2 entre t1, nos quedaría n sobre m. En ambos casos, estas tienen que ser racionales. Y entonces es exactamente igual que la suma. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Bueno, pues periódica, o sea, h de t es periódica si solo si t1 sobre t2 es un número racional, o lo podemos hacer con la otra, t2 sobre t1, y es aperiódica en el caso contrario. Aquí ya no tiene sentido decir sí, solo sí, simple y sencillamente si t1 sobre t2 o t2 sobre t1 es un número irracional, es decir, que no es racional. Ok, entonces aquí podemos establecer ejemplos análogos a estos de aquí. Es más, podemos utilizar estos mismos cálculos y pues ya no tiene en realidad mucho sentido. Ya, disculpen mi voz, ya se está poniendo un poco ronca. Bueno, aquí ya en realidad no tiene mucho sentido hacer esto. Por ejemplo, si tomamos estas señales de este ejemplo, pues tendríamos, al multiplicarlas 5 por menos 3, pues es menos 15 de seno de pi t por el seno de 2t. Podemos ver rápidamente que si dividimos las frecuencias, omega 1 es igual a pi y omega 2 es igual a 2. Dividimos omega 1 entre omega 2, pues vamos a obtener pi sobre 2, y esto no es un número racional. Entonces, por lo tanto, esta señal no es periódica. No es periódica a pesar de que sus factores por separado sí sean periódicos. Porque sin duda esta señal sí es periódica y esta señal también es periódica. Las funciones senoidales pues son periódicas. Es el clásico ejemplo de una señal periódica. Bueno, todos estos cálculos no nos dicen, en este caso pues no existe el periodo porque no es periódica. No existe el periodo de H. Pero este tipo de cálculo, o sea, estas condiciones, no nos dicen realmente cuáles son las señales, o sea, no nos dicen cómo calcular el periodo
de la señal resultante. No nos dicen cómo calcular este periodo T mayúscula. Solo nos dicen que en términos de los periodos de las señales componentes, cómo verificar que H sí va a ser periódica o no va a ser periódica. Entonces, sin embargo, es fácil determinar cuál es el periodo. Eso se puede hacer por inspección. Básicamente consiste en un problema de mínimo común múltiplo. Y pues vamos a hacer un ejemplo como ese en otro video más adelante. Ahorita ya no, porque pues este video ya pasa un poquito de media hora, y entonces voy a intentar mantener estos videos a lo más de media hora. Entonces vamos a dejarla aquí por este video. Espero que les haya sido útil. Si este video les fue útil, no se olviden darle like y suscribirse para estar al pendiente de más videos en este curso. Bien, eso es todo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video.